Imagina un mundo sin bancos centrales, sin monedas comunes, sin leyes que protejan contratos. Y aún así, con precios que se comportan como si todo estuviera perfectamente coordinado. Porque mucho antes de que los imperios impusieran orden con ejércitos, alguien ya había logrado algo mucho más sofisticado: alinear el valor del dinero sin necesidad de autoridad. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Y para entender hasta qué punto esto cambia la forma en que vemos la economía explicada hoy, hay que viajar más de 3000 años atrás, a un Mediterráneo que, visto desde nuestros estándares modernos, era poco menos que un caos. Hablamos de alrededor del año 1200 a.C. No existía algo parecido a Europa, ni a Oriente Medio como bloques definidos. Existían ciudades-estado, reinos fragmentados, conflictos constantes. Las rutas comerciales estaban infestadas de piratas. No había tribunales internacionales, ni sistemas legales compartidos, ni garantías de cumplimiento. La mayoría de las personas nacía, vivía y moría sin alejarse más de unos pocos kilómetros de su hogar. Y, sobre todo, nadie confiaba en nadie. En ese contexto, cualquier manual moderno de finanzas personales diría lo obvio. El comercio a gran escala debería ser imposible, pero no lo fue. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Para el primer milenio antes de Cristo, mercancías recorrían miles de kilómetros con una consistencia sorprendente. Estaño desde la península ibérica, cobre desde Chipre, madera de cedro desde el Levante, tintes de lujo, tejidos, vidrio, metales, circulando entre puertos que no compartían ni idioma, ni leyes, ni alianzas políticas. Y sin embargo, compartían algo mucho más importante: precios. Detrás de ese sistema no había emperadores, no había decretos, no había bancos centrales primitivos, había comerciantes, los fenicios, una civilización que nunca construyó un imperio al estilo romano, pero que hizo algo más relevante para la historia del dinero: construyó una red. Sus ciudades, Tiro, Sidón, Biblos, eran pequeñas, vulnerables. No tenían grandes territorios interiores ni ejércitos capaces de sostener guerras prolongadas. No podían permitirse el lujo de fracasar en el comercio. Su supervivencia dependía de una cosa: que otros quisieran seguir haciendo negocios con ellos. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando no tienes poder militar, necesitas algo más sofisticado: confianza. Y cuando la confianza se convierte en el activo central, empieza a emerger algo que hoy llamaríamos sistema financiero explicado, pero en su versión más primitiva y quizás más honesta. Lo primero que estandarizaron los fenicios no fueron los precios, fue el comportamiento. En un mundo sin contratos ejecutables, el comercio dependía de la repetición. Si engañabas una vez, podías ganar a corto plazo, pero quedabas fuera del sistema para siempre. Los puertos hablaban entre sí, los comerciantes compartían información, la reputación viajaba más rápido que los barcos. Y aquí está una de las claves que incluso hoy muchos no entienden: la confianza no era un valor moral, era un activo económico. Si eras fiable, tenías acceso a oportunidades; si no, quedabas excluido. Y la exclusión, en ese contexto, era una sentencia de muerte financiera. Esto no es tan diferente del presente. Cambian las herramientas, pero no la lógica. Hoy lo llamamos historial crediticio, reputación corporativa o riesgo país. Pero el principio es el mismo: sin confianza, no hay flujo de dinero. Una vez que esa red de confianza se consolidó, ocurrió algo inevitable. Los precios empezaron a alinearse, no porque alguien los fijara, sino porque el mercado los forzó. Los fenicios comerciaban principalmente con bienes que tenían valor funcional claro: metales como el cobre y el estaño, esenciales para fabricar bronce; plata medida por peso, madera para construcción naval. No eran activos abstractos, eran herramientas del mundo real. Y aquí entra en juego una de las dinámicas más poderosas de la historia de la deuda y del comercio: el arbitraje. Si el estaño era barato en Iberia y caro en el Mediterráneo oriental, los comerciantes lo movían hacia donde era más valioso. Si el cobre abundaba en Chipre, las rutas se ajustaban. Cada diferencia de precio era una oportunidad, y cada oportunidad atraía competencia. Y la competencia, inevitablemente, eliminaba esa diferencia. Esto no es Wall Street. Esto es más antiguo que cualquier bolsa. Es la base de toda estrategia de riqueza: comprar donde es barato y vender donde es caro. El resultado fue silencioso, pero revolucionario. Un comerciante en Cartago no podía cobrar cualquier precio por el cobre si otros sabían cuánto costaba en otros puertos. Un puerto no podía aislarse económicamente si los barcos podían simplemente evitarlo. El mercado disciplinaba más rápido que cualquier rey, sin planes maestros, sin organismos reguladores, sin tratados, solo eficiencia. Pero había un elemento aún más valioso que las mercancías: la información.
Los fenicios sabían cuándo fallaban las cosechas, sabían que minas estaban inundadas, sabían cuándo una guerra interrumpía una ruta comercial. En un mundo donde la información viajaba a la velocidad del viento y los remos, saber antes que los demás era tener ventaja, y esa ventaja se traduce directamente en dinero. Actuaban antes de que los precios reflejaran la realidad, anticipaban movimientos, redistribuían recursos. Sin saberlo, estaban suavizando crisis locales. Un déficit en una región se compensaba con excedentes en otra. Los precios dejaban de ser completamente locales. Y ahí ocurre algo clave para entender el capitalismo explicado en su raíz. Los productores empiezan a mirar más allá de su entorno inmediato. Los agricultores, los mineros, los artesanos comienzan a fijar precios no solo por lo que pasa en su pueblo, sino por lo que el mercado más amplio está dispuesto a pagar. El Mediterráneo se sincroniza, y cuando eso ocurre, nace algo que ningún imperio había logrado, un sistema económico que ignora las fronteras políticas. Los fenicios no conquistaron el Mediterráneo, lo hicieron legible, predecible, intercambiable. Y aquí es donde la historia que nos contaron en la escuela empieza a desmoronarse, porque no fue el imperio el que creó el mercado, fue el mercado el que hizo posible el imperio. Cuando los precios se estabilizan, cuando el comercio escala, cuando el valor se vuelve predecible, el poder toma nota, porque lo que es predecible es gravable, y lo que es gravable atrae al Estado. Las ciudades griegas fueron de las primeras en formalizar lo que los fenicios ya hacían. Introdujeron monedas acuñadas, no para crear valor, sino para certificarlo. La moneda no era más que metal con un sello político. El mercado ya sabía cuánto valía la plata. El Estado simplemente dijo, ahora pasa por mí. Roma llevó esto a otro nivel. No creó el comercio mediterráneo, lo heredó. Las rutas ya existían, los precios ya estaban alineados, los flujos ya funcionaban. Lo que Roma aportó fue fuerza, legiones para proteger rutas, leyes para formalizar contratos, impuestos para capturar valor. Y aquí está la ironía brutal de la historia del dinero. Los fenicios no fracasaron porque su sistema no funcionara. Fracasaron porque funcionó demasiado bien. Al hacer los mercados eficientes, los hicieron visibles. Y lo que es visible, se controla. La confianza informal fue reemplazada por regulación. El metal pesado por moneda acuñada. El intercambio flexible por sistemas rígidos diseñados para canalizar riqueza hacia arriba. Los comerciantes sobrevivieron. Algunos prosperaron. Pero el control cambió de manos. Y si esto te suena familiar, es porque debería, porque el sistema actual no es tan distinto, solo es más grande. Hoy no existe un gobierno global, no hay una autoridad única que controle el comercio internacional. Y sin embargo, los precios del petróleo, del trigo, del cobre, convergen en todo el mundo. Una sequía en Argentina impacta precios en Europa, un bloqueo en el Canal de Suez afecta costos en América Latina. El sistema sigue siendo una red. El dólar estadounidense funciona como la plata fenicia. No porque todos estén obligados por ley, sino porque el mercado lo acepta. Confianza, liquidez e información. Eso es poder. Y así como los antiguos comerciantes fijaban precios según el Mediterráneo, hoy los países fijan su deuda, su riesgo y sus activos según estándares globales que no controlan. Aquí es donde la globalización deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad incómoda. Porque los precios están globalizados, pero los salarios no. Los bienes reaccionan instantáneamente. El trabajo no. La inflación explicada no afecta a todos igual. Se propaga más rápido que los ingresos. Los activos suben antes que los sueldos y los que tienen acceso temprano a la información y al capital, instituciones financieras, grandes corporaciones, estados, reaccionan primero. El resto reacciona tarde. Nada ha cambiado en esencia, solo la escala. Los estados ya no necesitan controlar territorios, controlan flujos. Las empresas no compiten solo en productos, sino compiten en regulaciones. Y el individuo queda en medio, intentando entender un sistema que parece cada vez más lejano. Por eso, hablar de finanzas personales hoy sin entender la historia del dinero es como jugar ajedrez sin ver el tablero completo. Porque la verdadera lección que dejaron los fenicios no está en sus barcos ni en sus rutas. Está en entender cómo se construye el poder. El poder no crea mercados. Los mercados crean poder. Quien estandariza el valor no necesita gobernar abiertamente. Influye desde la sombra. Y cuando el sistema crece lo suficiente, nadie lo controla completamente. Solo se puede navegar, explotar o protegerse de él. Los imperios creen que dominan el mercado. El mercado sobrevive ignorando a los imperios. Por eso la historia no es nostalgia, es estrategia. Porque si entiendes cómo se alinean los precios,
Si entiendes quién gana cuando se mueven, y si entiendes que la coordinación siempre precede al control, dejas de confundir estabilidad con seguridad. Y ahí empieza algo mucho más importante que entender la economía. Empieza la verdadera independencia financiera. Porque la libertad financiera no es tener más dinero, es entender el sistema lo suficiente como para no ser una víctima constante de él. La historia no se repite, pero rima. Y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.